Bueno, vamos a entrar directo al tema. Vamos a ver el origen de la intervención en crisis. Por ahí dice un dicho que no se equivoca, que después del niño ahogado se quiere tapar el pozo. Y el origen de la intervención en crisis surge precisamente tras una situación de desastre. Se remonta a los trabajos de Eric Lindemann tras el incendio del centro nocturno Coconut Grove en Boston el 28 de noviembre de 1942, donde 493 personas murieron. De hecho, aquí el movimiento de intervención en crisis comienza después del terremoto de la Ciudad de México de 1985, que es lo que da paso a la creación de un organismo que sigue vigente hasta la fecha, que se llama SINAPROC, que es el Sistema Nacional de Protección Civil, y ahí empiezan los primeros vestigios de lo que es la intervención en crisis aquí en el país. Claro, después de una situación crítica, después de que se ahogó el niño. Y aquí en Guadalajara, concretamente, comienza con lo de las explosiones del 22 de abril, que me imagino que lo han de conocer por la historia, porque la mayoría de ustedes debe de ser muy joven como para acordarse. Entonces, el 22 de abril... Maestro Eduardo, tienes tu micrófono cerrado. Ahí estás, te escuchamos. ¿Se escucha? Sí, gracias. Ok, entonces me regreso. El origen de la intervención en crisis se remonta a los trabajos de Eric Lindemann tras el incendio del centro nocturno Coconut Grove en Boston, 28 de noviembre de 1942, donde 493 personas murieron. Entonces, el dicho no se equivoca, después de ahogado el niño se quiere tapar el pozo. Tuvo que empezar los orígenes de la intervención en crisis después de una tragedia como esta en Boston. E incluso aquí en México, los antecedentes de la intervención en crisis están ligados a una crisis también, a una situación de desastre, que fue los terremotos de 1985 en la Ciudad de México. E incluso aquí en Guadalajara, los orígenes de la intervención en crisis están supeditados también a otra situación de desastre, que fueron las explosiones del 22 de abril de allá de 1992. Un hecho que quizás lo recuerden ustedes ya por los libros de historia, porque me imagino que la gran mayoría de ustedes son muy jóvenes y no recordarán esa tragedia aquí en la ciudad de Guadalajara. Entonces también hay otro antecedente interesante que es la psiquiatría preventiva de Henry Kaplan, un psiquiatra muy sui generis que lo vamos a ir retomando a lo largo de esta charla, porque este señor decía que las crisis o transiciones tratadas de forma deficiente conducen a desorganizaciones y a enfermedad mental subsecuente. Esta parte es muy importante porque Henry Kaplan fue un psiquiatra de la década de los 60. Entonces, en aquellos ayeres, que un psiquiatra se haya tomado el atrevimiento de decir que el origen de las enfermedades mentales no tenía que ver con bioquímica del cerebro, sino con eventos traumáticos, pues fue algo completamente fuera de serie para la época. Entonces, este psiquiatra lo vamos a ir retomando un poquito más adelante conforme avance la plática, porque su teoría es muy interesante y todo el movimiento de intervención en crisis está plasmado de lo que es Henry Kaplan. ¿Pudieras dar la siguiente, por favor, Liz? Las influencias teóricas, el darwinismo, las teorías de la motivación humana, el ciclo vital del desarrollo y las teorías del estrés vital. Siguiente, por favor. Ok, vamos a ver el concepto de crisis, dicho por Carl Schleicher, que está considerado el padre de la intervención en crisis. Carl Schleicher dice que crisis es un estado temporal de desorganización psicológica, caracterizado por una incapacidad del individuo para manejar situaciones particulares, utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas. Esos métodos acostumbrados le llamamos afrontamientos. Entonces vamos a desglosar parte por parte de la definición. Es un estado temporal, lo cual significa que está supeditada en tiempo. Normalmente solemos decir que una crisis se va a solucionar en un lapso de 6 o 7 semanas aproximadamente. Entonces todas las crisis se van a resolver solas. Se van a resolver para bien, se van a resolver para mal. Si la persona resuelve la crisis para bien,
va a emerger con nuevos patrones de afrontamiento, va a emerger con nuevas habilidades resilientes, es decir, va a mejorar como persona, va a tener un crecimiento personal. Sin embargo, si la persona resuelve la crisis para mal, entonces va a venir probablemente con toda seguridad una fase de psicopatología. Entonces, todas las crisis se van a resolver solas alrededor de 6 o 7 semanas. Si se resuelve para bien, la persona va a tener mejores afrontamientos, va a tener un mejor desarrollo como ser humano, como persona. Si se resuelve para mal, quizás aquí comience su carrera dentro de la psicopatología. Siguiente parte de la definición, de desorganización psicológica. ¿Esto qué significa? Que una persona cuando está en una situación de crisis está desorganizada. Su personalidad se desorganiza por completo en 5 dimensiones. Más adelante vienen las diapositivas, pero se las adelanto. En las dimensiones CASIC de la personalidad. CASIC es un acrónimo. Significa conductas, afectos, somático, interpersonal y cognoscitivo. Y ahí es donde viene la parte de la desorganización. Toda la personalidad, toda la parte CASIC de la personalidad se va a terminar desorganizando. La otra parte de la definición, caracterizado por una incapacidad del individuo para manejar situaciones particulares. Las crisis están caracterizadas por una gran... Adelántamele ya de una vez. Las crisis están caracterizadas por una gran desorganización emocional, perturbación y un colapso en las estrategias previas de afrontamiento. Dicho estado está limitado en tiempo, ya habíamos dicho 6 o 7 semanas, y casi siempre se manifiesta por un suceso que lo precipita, es decir, por un detonador de la crisis. Entonces, aquí viene claramente las estrategias previas de afrontamiento. Se los voy adelantando de una vez. Hay 3 tipos de afrontamiento. Le llamamos afrontamientos centrados en la emoción, afrontamientos centrados en la evitación y afrontamientos centrados en la solución. Entonces hay personas que cuando se enfrentan a una situación difícil, les da por enfrentar la situación centrados en la emoción y van a tener una descarga emocional. Es decir, van a tener una descarga emocional que los va a poner contra la lona. Hay gente que le da por llorar, hay gente que le da por gritar, hay gente que le da por agarrar un palo de escoba y empezar a romper todo lo que se puede romper en una casa, mientras que hay otras personas que les da por evitar. Hay personas que cuando están en una situación crítica tienen evitaciones. Por ejemplo, tomar alcohol, fumar, comer de una manera compulsiva, apostar en los casinos, por ejemplo, o ir a hacer compras compulsivas, o incluso una que pudiera parecer en esencia positiva, que sería ponerse a hacer ejercicio de manera compulsiva. Todas estas estrategias de evitación pertenecen a esta dimensión de afrontamientos centrados precisamente en la evitación. Y también hay personas que cuando están en una situación crítica les da por buscar soluciones activas, es decir, estrategias enfocadas hacia la solución. Y esos son los 3 grupos de afrontamiento. Entonces, concretamente, cuando una persona se enfrenta a una situación crítica, tiene 3 maneras de enfrentarlo. Centrado en la emoción, centrado en la evitación y centrado en la solución. La investigación dice que las personas que tienen afrontamientos centrados en la emoción y en la evitación son a quienes les cuesta más trabajo salir adelante de una situación de crisis. ¿Me adelantas la siguiente, Elizabeth, por favor? Claro. Aquí tenemos el perfil CASIC, que les adelanto que esta es la teoría de la personalidad del enfoque sistémico. Muchas veces mucha gente critica el enfoque sistémico porque suelen decir, es que no tiene una teoría de la personalidad, pero es que en realidad sí la tiene. La teoría de la personalidad del enfoque sistémico es de Murray Bowen y su alumna que fue Mónica McGoldrick. Entonces ellos lo plasman en este acrónimo, donde cada una de las letras que conforman el acrónimo CASIC son subsistemas y esos subsistemas a su vez forman un sistema, que ese sistema es el sistema de la personalidad. Los subsistemas son conductual, afectivo, somático, interpersonal y cognoscitivo. Y aquí hay una cosa bien importante. Todas las crisis pueden empezar tal vez por la parte conductual,
o tal vez por la parte afectiva, a veces por la parte interpersonal, a veces por la parte cognitiva, pero como todo está conectado con todo porque son subsistemas, si la crisis empieza en alguno de los subsistemas, por el principio de totalidad, va a repercutir en todos los demás subsistemas. Es decir, si la crisis empieza por la parte afectiva, es decir, por el subsistema afectivo, como el principio de totalidad de los sistemas nos dice que todo está conectado con todo, empieza la crisis por la parte afectiva, pero va a repercutir también en la parte conductual, en la parte somática, en la parte interpersonal y en la parte cognitiva. Ok, siguiente, por favor. Ok, vamos a ver los síntomas generales de la crisis. Ya me imagino que a las alturas donde están de la carrera tienen claro que una cosa es síntoma y otra cosa es signo. Síntoma es lo que refiere el paciente. Signo es lo que yo observo como profesional de la salud en el paciente. Y conjunto de signos y síntomas nos da síndrome. Entonces vamos a ver lo que refieren las personas cuando están en una situación de crisis. Suelen referir sentimientos de cansancio y agotamiento, sentimientos de desamparo, sentimientos de inadecuación, sentimientos de confusión, reportan síntomas físicos de diferentes magnitudes como colitis, como dolores de cabeza, como neurodermatitis, como inervaciones nerviosas. También refieren sentimientos de ansiedad. Ya habíamos platicado un poco la vez pasada que los sentimientos de ansiedad tenían que ver con poner la atención del presente rumbo hacia el futuro, pero de manera catastrófica. La persona está catastrofizando por completo su futuro y eso es lo que genera la ansiedad. Siguiente, Liz, por favor. Las personas también reportan desorganización del funcionamiento en sus relaciones laborales, desorganización del funcionamiento en sus relaciones familiares y desorganización del funcionamiento en sus relaciones sociales. Estos son los síntomas generales de la crisis. En algunas crisis más concretas y específicas hay síntomas más concretos y específicos, pero estos son los síntomas generales. Más adelante vamos a particularizar en algunos de ellos. Siguiente, por favor. Me ayuda, señora. Entonces, nada. Ok, vamos a ver la diferencia entre lo que es crisis y lo que es estrés. Porque hay gente que lo confunde. Entonces, las tres diferencias principales entre crisis y estrés es, la primera, el efecto. El efecto de la crisis puede ser debilitante o de crecimiento. Ya les había comentado, si la crisis se resuelve para bien, la persona tiene un crecimiento como persona. Pero si la crisis se resuelve para mal, puede empezar ya su carrera dentro de la psicopatología. A diferencia del estrés, porque en el estrés tiende a la adaptación, tiende al deterioro. Es decir, ya estamos hablando de distrés y de estrés crónico, ya no hay nada de positivo en esto. Mientras que en una situación de crisis puede haber crecimiento o puede haber patrones de psicopatología. La siguiente diferencia entre crisis y estrés es la duración. La duración de la crisis es corta, alrededor de 6 semanas, mientras que el estrés puede ser crónico, sin la autolimitación temporal. Recuerden que en el estrés crónico ya hay problemas de inmunidad y puede haber enfermedades bastante fuertes como las enfermedades crónico-degenerativas. Mientras que en la crisis, como es corta, 6 semanas, puede ser que la persona crezca como persona, como ser humano, puede ser que la persona empiece a desarrollar alguna psicopatología. Siguiente diferencia, la aparición de la crisis es repentina, casi siempre hay un detonador de la crisis, mientras que en el estrés es paulatina. Ok, siguiente, por favor. Vamos a ver otra diferencia. La siguiente diferencia es, no es lo mismo crisis que enfermedad mental. Las crisis no necesariamente indican psicopatología o normalidad. Esto significa que todos podemos experimentar una crisis, cualquiera de nosotros.
En una situación, por ejemplo, imagínense que empezamos a sentir un dolor en el estómago y ese dolor no se quita, y no se quita, y no se quita. Y de repente sentimos un pequeño abultamiento. Vamos con el médico general y le decimos, es que me está saliendo una bolita y traigo un dolor y no se me quita. El médico empieza a hacer rápidamente algunas pruebas, alguna radiografía, algunos análisis de sangre, y al tener los resultados nos dice, ¿sabes qué? Yo creo que te voy a mandar a interconsulta con el oncólogo. En el momento en que nos dicen oncólogo, todos vamos a entrar en crisis. Así tengamos licenciatura, así tengamos maestría, así tengamos doctorado. Entonces, todos potencialmente somos susceptibles de vivir una situación de crisis. Entonces, la siguiente está en negritas y es importante clarificarla. La desorganización es una respuesta normal ante una circunstancia anormal. Es decir, si se presenta en la vida de cualquiera de nosotros una circunstancia anormal, lo más normal es que tengamos desorganización psicológica. ¿Sí? La clave en la diferenciación está en observar la desorganización antes y después en la experiencia del sujeto. Es decir, tenemos que ver cómo estaba el sujeto organizado psicológicamente antes de la crisis y después de la crisis. Y ver si antes de la crisis no tenía esa desorganización, estamos hablando que está en el cuadro psicológico después de la crisis. Sin embargo, si la persona desde antes de la situación crítica ya tenía problemas psicológicos, pudiéramos decir que la persona ya traía problemas desde antes y la crisis lo único que está haciendo es exacerbar los síntomas. Siguiente, por favor. Y última diferencia. ¿Qué es crisis contra transición? Todos experimentamos transiciones, mas no necesariamente todos vamos a experimentar una situación de crisis. Una transición puede terminar en una crisis. En la transición hay pequeños ajustes y desajustes, pero no habrá desorganización psicológica e implica crecimiento. ¿A qué nos estamos refiriendo con transición? Las transiciones que nosotros como seres humanos vamos a cursar en lo que le llamamos el ciclo vital, cuando pasamos de una etapa a otra etapa en el desarrollo. Por ejemplo, me imagino, espero que no estén escuchando esta charla niños, pero me imagino que todos los que estamos ahorita en esta plática, todos en algún momento dejamos de ser niños y pasamos a ser preadolescentes. Después fuimos preadolescentes, dejamos de ser preadolescentes y empezamos a ser adolescentes. Después dejamos de ser adolescentes y pasamos a la etapa de adulto joven, que me imagino que es la etapa donde la gran mayoría de ustedes está. Entonces, cuando pasamos de ser niños a preadolescentes, es una transición. Podemos pasar a la siguiente etapa sin ningún problema. Sin embargo, en esa transición se pueden presentar problemas. Si lo enfrentamos de una manera difícil o radical, puede ser que esa transición termine en una situación de crisis. Entonces, todos vamos a experimentar transiciones en algún momento de la vida, mas no todos vamos a experimentar crisis a consecuencia de esas transiciones. Hay quien pasa en esas transiciones de una etapa a otra sin ningún problema y hay otras personas que van pasando problemas cada vez que están en una situación de transición. Ok, siguiente, por favor, Elizabeth. Tipos de crisis, es decir, la etiología de las crisis. ¿A qué me refiero con etiología? El origen de las crisis. Solamente hay dos posibles orígenes de las crisis: crisis circunstanciales y crisis del desarrollo. Estas últimas, las crisis del desarrollo, empatan más o menos con lo que les estaba platicando ahorita de las transiciones. Entonces, las crisis del desarrollo, déjenme empezar por ellas, son aquellas relacionadas con la transición de una etapa del crecimiento a otra y por lo general son predecibles. ¿Por qué son predecibles? Porque ya sabemos que el niño va a dejar de ser niño y va a empezar a ser preadolescente. Ya sabemos que el preadolescente va a dejar de serlo como tal y va a empezar a ser adolescente. Y ya sabemos que el adolescente va a dejar de ser adolescente y va a pasar a ser un adulto joven. También sabemos que el adulto joven va a dejar de serlo y va a pasar a ser un adulto maduro.
También sabemos que el adulto maduro va a dejar de serlo y va a pasar a ser un adulto mayor o persona de la tercera edad. Entonces, ya sabemos que todas las personas, conforme vamos avanzando en años, vamos a pasar de una etapa de transición a otra. Si esas transiciones las enfocamos bien y las solucionamos bien, simplemente pasamos a la siguiente etapa de una manera tranquila. Si en ese lapso de pasar de una etapa de transición a otra se presentan problemas o enfrentamos dichos problemas de una manera rígida, entonces se van a presentar las famosas crisis del desarrollo. Ahorita hay muchas crisis del desarrollo en la etapa de los 40 años. Antes era muy frecuente que, por ejemplo, un hombre, un varón me refiero, que dejaba de ser jovencito y pasaba a la etapa de los 40 años aproximadamente, era clásico que buscara mujeres más jóvenes. Era clásico el cuarentón que andaba tratando de ligarse a chavitas de 22 o de 23 años. Los hombres solían decir en aquellos tiempos, es que está tratando de reafirmar su virilidad. Se quiere demostrar a sí mismo que todavía es capaz de ligarse a una chavita. Ahora en la actualidad, esto de los hombres sigue, claro que sigue, pero ahora ya se presenta también en mujeres. Ahora le llaman el fenómeno de las mujeres cougar. Una mujer cougar es una mujer cuarentona, cincuentona, que se sigue poniendo todavía minifaldas, que se sigue poniendo todavía tacones del 15 y que sale a las discotecas a ligar chavos. Entonces, una mujer de 40 y tantos años que se anda buscando a un chavito de 22 o 23 años. Y a veces hasta le paga muchísimas cosas. Entonces, esto significa que estas personas que están en esta crisis de dejar de ser un adulto joven a pasar a ser un adulto maduro, les cuesta trabajo y ahí es donde se suelen presentar muchos problemas. Entonces, incluso por ahí le ponen un nombre, algunos autores, medio simpático el nombre, le llaman la etapa de Peter Pan o el síndrome de Peter Pan, que son personas que se rehúsan a crecer. Entonces es clásico ver a un tipo de 35, 40 años que se va al antro y tiene puros amigos de 22 o de 23 años. Es decir, convive con chavitos y se quiere ligar a chavitas. Eso aquí en Guadalajara, no sé en Ciudad Guzmán, pero eso aquí en Guadalajara es bastante frecuente. Suelen hacerlo mucho los chavorrucos, como se les llama aquí en la ciudad, que son hombres de 35, 40 años que andan buscando cotorreo, que andan buscando aventura, que no sientan cabeza. Entonces, se podría ser un buen ejemplo de las crisis del desarrollo. Pero bueno, no me quiero meter mucho en el tema de crisis del desarrollo porque no es lo que nos compete con el tema de hoy concretamente. Hoy vamos a ver más todo el tema cargado hacia las crisis circunstanciales, concretamente hacia las situaciones de desastre, porque las pandemias o las epidemias están consideradas una situación de desastre. Un poquito más adelante lo vamos a ver. Entonces, las crisis circunstanciales son accidentales, pueden ser predecibles o inesperadas y por lo general son de consecuencias devastadoras. Por ejemplo, en el caso de esta pandemia que estamos viviendo en este tiempo, los chinos no se la esperaban. Pero, por ejemplo, aquí en México nosotros ya sabíamos que iba a haber una crisis. Sin embargo, pues la minimizaron, no se tomaron las medidas pertinentes. Y recuerdo en un reportaje que salió incluso hasta el extranjero, donde López-Gatell decía claramente que China le había mandado pedir a México cubrebocas y material de higiene, como por ejemplo guantes y todo lo que necesitan los médicos para poder hacer la auscultación de este tipo de pacientes. Y México le vendió un avión completito cargado de cubrebocas, guantes, batas, trajes y todo esto. Y eso fue en el mes de febrero. Entonces, fíjense cómo predeciblemente hablando ya sabíamos que la epidemia iba a pasar a diferentes países y que tarde que temprano iba a llegar a México. Luego pasó y el secretario López-Gatell lo terminó reconociendo, que en el gobierno federal tuvieron que comprar cargamentos a China con mascarillas, con guantes, con batas, pero 3 veces el precio de lo que ellos se lo habían vendido previamente a los chinos. Entonces, hay crisis circunstanciales que sí se pueden predecir, hay otras que no se pueden predecir. Por ejemplo, con la tecnología moderna, los terremotos se pueden predecir con 2 minutos, 3 minutos aproximadamente de cuando se presenta el registro. Entonces, en una situación de evacuar un edificio, ya con las nuevas situaciones que se han estado viviendo últimamente, ya hay más educación en protección civil,
Y verdaderamente 2 minutos es mucho tiempo como para poder evacuar a un edificio completo, porque se han hecho pruebas y se pueden evacuar hasta en 35, 45 segundos aproximadamente. Entonces, 2 minutos es un tiempo muy corto en apariencia, pero muy largo como para dejar libre un edificio completo. Entonces, hay situaciones de desastre que sí se pueden predecir, hay otras que no se pueden predecir. Por ejemplo, los huracanes se pueden predecir hasta con 5 o 6 días de anticipación y eso puede permitir evacuar a poblaciones completas. Bueno, esas son las crisis circunstanciales. ¿Me pasas la siguiente, Elizabeth, por favor? Claro. Me voy a poner un poquito en la situación de cómo las familias responden a las situaciones de crisis, ya sea crisis del desarrollo, ya sea crisis circunstanciales. Y para un autor que Liz lo recordará seguramente cuando estuvo en la maestría, Salvador Minuchin, existen 4 formas de tensión en la familia. La primera sería contacto estresante de un miembro con fuerzas extrafamiliares. El segundo sería contacto estresante de toda la familia con fuerzas extrafamiliares. El tercero sería estrés en los momentos transicionales de la familia, es decir, cuando atravesamos diferentes etapas del ciclo vital de la familia. Y el otro sería estrés en torno a problemas de idiosincrasia, que tiene que ver con situaciones del contexto cultural. Las 2 primeras son interesantes. La primera es contacto estresante de un miembro con fuerzas extrafamiliares. Vamos a suponer que una persona se enferma de COVID. Es una sola persona, pero como la familia está conectada todos con todos, es decir, si un miembro de la familia se contagia de COVID, va a haber una situación de crisis con toda la familia completamente. Recuerden el principio de totalidad de los sistemas. Ahora, la siguiente, contacto estresante de toda la familia con fuerzas extrafamiliares. Imagínense un caso extremo, que toda la familia se contagie prácticamente al mismo tiempo. O la situación que estamos viviendo también ahorita, que tiene que ver con esto del confinamiento, que es toda la familia expuesta a fuerzas extrafamiliares. Por ejemplo, la escasez de comida en algunas partes. Por ejemplo, las compras de pánico. Todo esto va afectando a la familia. Por ejemplo, que se cierren lugares de trabajo y la familia tenga que estar encerrada. Todo esto es toda la familia que está expuesta a situaciones de tensión extrafamiliar. Esta sería una forma en que las familias responden. ¿Me pones la siguiente, Elizabeth, por favor? Claro que sí. También en esta misma línea de pensamiento, la siguiente. Una familia se adapta al estrés de un modo tal que mantiene la continuidad de la familia al mismo tiempo que permite reestructuraciones. Esta parte es bien importante. Si una familia, se regresaron las diapos, si una familia responde con rigidez a esto, entonces se van a presentar verdaderas situaciones conflictivas, van a empezar a aparecer los síntomas. Y en una situación como la que estamos viviendo, donde la familia está en hacinamiento, donde la familia está encerrada, se van acumulando tensiones día a día, se van pasando situaciones críticas por estar cerca todo el tiempo, por no poder salir. Y esa acumulación de tensiones, ¿me le vas avanzando, Elizabeth? Por favor. Y esta situación de estar confinados va logrando que tarde que temprano las familias empiecen a atravesar situaciones críticas. Situaciones críticas que al no saberlo manejar va a terminar generando verdaderos problemas. Y en parte, esto es lo que vamos a ver al final de las diapositivas cuando estemos en la situación del confinamiento. Nos No, más bien regresamos. regrésale. Nos regresamos. Tú me indicas, por favor, maestro. Ok. Más. Ok. Entonces, vamos a ver entonces las crisis circunstanciales ya más desglosadas. Las del desarrollo prácticamente no las voy a tocar. Ahí estábamos, sí. Ok, ¿me adelantas una más? Claro que sí. Ok, características principales de las crisis circunstanciales: peligro, amenaza, posibilidad de pérdida, gran
situación de que puede impactar a poblaciones completas. Ahí quédate ya, Elizabeth. Esas son las características principales de las crisis circunstanciales. Entonces, las principales crisis circunstanciales están en desastres, que ahorita vamos a hablar un poquito más a profundidad del tema de los desastres, pérdidas, y hablar de pérdidas no solamente es perder a un ser querido, es decir, la muerte de un ser querido. Pérdida, ustedes lo saben, puede ser perder un empleo, perder una relación de trabajo, perder un objeto valioso. Imagínense que yo tengo un reloj que era de mi abuelo se lo regala a mi papá me lo regala a mí. Yo salgo a trabajar y en una situación lamentable me quitan el reloj, me lo roban el reloj, y yo no sufro tanto por el reloj, sino no tanto por el valor económico del reloj, sino por el valor afectivo que tiene ese reloj. Entonces me va a afectar a mí por toda la situación que yo tenía de carga emocional sobre ese reloj. Entonces, hablar de pérdidas no solamente es perder a un ser querido con la muerte, sino perder un trabajo, perder una relación de pareja, perder un objeto valioso, perder una parte del cuerpo. Imagínense que me amputan una parte de la mano, un dedo, por algún accidente. Entonces, todo eso son las pérdidas. Y al hablar de pérdidas, estamos hablando de situaciones circunstanciales. No viene al caso, pero dicho sea de paso, déjenme comentarles que en situación de pérdidas está contraindicada la medicación. En una situación de duelo, no se debe de dar medicamento psiquiátrico al paciente, aunque de repente por ahí suelen decir, hay que darle un tafil de mantenimiento, un tafil pequeñito de 0.25, pero en realidad en una situación de duelo está contraindicado medicar al paciente. Es clásico que cuando una persona pierde a un ser querido, con tal de decirle palabras de ánimo a la persona, a veces con la mejor intención de ayudar, terminamos regándola. Y solemos decirle a las personas que están en duelo, no llores, porque si tú lloras, no lo dejas descansar, porque con tus lágrimas las está escuchando hasta allá arriba, hasta el cielo, y está sufriendo porque tú estás llorando. Entonces la persona se guarda las ganas de llorar y este es un predictor de duelo postergado. Es clásico que cuando la persona no llora lo que tenga que llorar, tarde que temprano va a desarrollar duelo postergado. Entonces una cosa bien importante, lo peor y lo más cruel que le podemos decir a una persona, nosotros como interventores en crisis, es decirle, no llores. Eso es lo más cruel que le podemos decir a una persona. De hecho, la mejor medicina para el duelo es decirle precisamente a la persona que se ponga a llorar. ¿Sí? Pero nosotros a veces, con tal de hacer algo bueno, con tal de hacer una buena intervención, le decimos, no llore señora, acuérdese que su hijo la está viendo en el cielo y desde el cielo él no puede descansar porque usted está con sus lágrimas, ya no le llore. Y eso es totalmente equivocado. Bueno, luego también en crisis circunstanciales tenemos estrés psicosocial. Les voy a platicar un ejemplo muy clásico de estrés psicosocial. Lo saben ustedes por la historia, porque lo más seguro es que no les tocó vivirlo a la gran mayoría de ustedes. En 1994 hubo una crisis económica muy fuerte aquí en México. Es lo que se le llamó el error de diciembre. Es cuando Carlos Salinas de Gortari termina su sexenio y le pasa la estafeta a Ernesto Zedillo Ponce de León. Entonces, todo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, para sorpresa de ustedes, se decía que era un excelente presidente. Se decía que era el mejor presidente de México desde Ávila Camacho hasta la fecha. De hecho, muchos querían reforzar la Constitución y hacerle pequeñas vericuetos para que se pudiera reelegir Carlos Salinas de Gortari. Finalmente no lo dejaron, pero la gente estaba contenta con Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué? Porque había algo que a lo mejor algunos de ustedes ya lo han leído, o si son ya de cierta edad como yo, lo vivieron, que se llamó el Pacto de Solidaridad Económica, donde no aumentaban los precios y la gente tenía cero inflación prácticamente. Entonces el poder adquisitivo era muy bueno. Por eso decían que la economía estaba muy bien en aquel tiempo. Pero resulta que sale Carlos Salinas de Gortari y entra Ernesto Zedillo Ponce de León y la economía se desplomó por completo. Le llamaron por ahí el error de diciembre. Se lo quisieron achacar a Zedillo, pero en realidad la bronca fue desde Carlos Salinas de Gortari porque tenía maquillada la economía. Entonces, en el momento en que se rompe el pacto de solidaridad económica, la inflación se desató impresionante.
a tal grado que si tú debías 10,000 pesos a una tarjeta de crédito, al mes siguiente ya debías 12,500 y al mes siguiente ya debías 15,000. Se estaban volviendo cuentas por cobrar impagables. Entonces empezaron a suceder muchas situaciones muy peculiares aquí en México. Aquí en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Monterrey y en la ciudad de México, nos comunicábamos con los colegas, entre colegas, nos comunicábamos vía telefónica. Teléfono tradicional, porque en aquel momento no había celulares, ni WhatsApp, ni Facebook, ni Twitter, ni correo electrónico, ni nada. Entonces empezaron a llegar muchas viudas que llegaban a la consulta para trabajar el duelo por la muerte de su esposo. Y las viudas estaban totalmente compungidas, pero llegaban con una nota póstuma, es decir, con un recado del marido. Y el marido decía en ese recado, palabras más, palabras menos: vieja, no me culpes por lo que voy a hacer. Lo hago por amor a ustedes. Con el seguro de vida pagas esto, pagas la fiesta de 15 años de nuestra hija, aseguras la universidad de nuestra hija. En este momento les soy más útil muerto que vivo. Entonces lo que pasaba era que compraban un Volkswagen, recuerden los bochitos antiguos, los Volkswagen antiguos el motor lo traían atrás y la cajuela la traían adelante. Entonces empezó a haber muchos casos de hombres, varones, que estrellaban su Volkswagen detrás de los trailers a cierta velocidad, 90, 95 kilómetros por hora, y no se veían huellas de frenado, es decir, el impacto era directo. Entonces las personas terminaban completamente decapitadas. A final de cuentas era un suicidio, pero estaba disfrazado de accidente. ¿Por qué? Porque si era un accidente automovilístico, la prima era doble. Y si era a cierta distancia de la ciudad, la prima era triple. Entonces sacaban seguros de vida por 1,000,000 de pesos y en realidad les daban 3 millones de pesos. Entonces fue un fenómeno muy importante que se dio en grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey, León, y fue todo el año del 94, todo el año del 95 y todo el año del 96. Nosotros nos empezamos a dar cuenta porque empezamos a llamarnos y les decía, fíjate qué está pasando, esta situación, nos están llegando casos así, 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 así. Nos decían los colegas del DF, también acá están llegando casos así, así, así. Los colegas de Monterrey decían, sí, por acá también, es más o menos lo mismo. Y el patrón era que todos cobraban prima triple. Entonces esa es una situación de estrés psicosocial que se presentó aquí en México. De hecho, ahorita estamos atravesando una crisis psicosocial, un estrés psicosocial con esto del confinamiento, y todavía no sabemos lo que va a pasar después del confinamiento, o sea, las crisis que van a venirse post-confinamiento. A eso es a lo que nos referimos como crisis circunstanciales debidas a estrés psicosocial. Ahorita estamos en una etapa de estrés psicosocial. Luego vienen problemas de salud. Ya les había compartido la idea que si a alguno de nosotros le detectan una bolita con dolor y el médico nos dice tienes que ir al oncólogo, pues cualquiera de nosotros entraría en crisis. O si a algún familiar de nosotros le detectan algún tipo de enfermedad, tiene que ir con el médico y nosotros como familiares también entraríamos en crisis. Luego vienen dentro de las crisis circunstanciales los problemas familiares, los más frecuentes es violencia intrafamiliar, situaciones de divorcio, situaciones de deudas familiares, etc. No me voy a enfocar tanto en esto. Seguimos con las crisis circunstanciales. Siguiente, por favor, Liz. Claro. También dentro de las crisis circunstanciales tenemos accidentes. Esto es bien importante y bien interesante. Accidentes, que me toque sufrirlos a mí, que yo vea que alguien sufre un accidente, o incluso que solamente por una plática yo me enteré que alguien tuvo un accidente. Y esto puede generar algo que se llama trastorno de estrés postraumático, el famoso TEPT. Entonces, en el TEPT puede ser que yo viva alguna situación de accidente, por ejemplo. Puede ser que a mí me toque ver a otras personas, incluso desconocidas para mí, que vivan un accidente. O puede ser que sin yo estar presente, me platiquen de una situación que pasó en un accidente y yo pueda desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Entonces, los accidentes pueden generar crisis circunstanciales, los crímenes como secuestro, como robo a mano armada, todo ese tipo de situaciones también pueden generar crisis circunstanciales y obviamente no podía faltar el abuso sexual.
Estas son las más características en cuanto a situaciones de crisis circunstanciales, pero nuestra plática no va enfocada específicamente a crisis circunstanciales, sino a situaciones de desastre. La siguiente, por favor, Liz. Entonces vamos a enfocarnos a situaciones de desastre, que es donde está circunscrito todo esto de la pandemia, y un poquito del estrés psicosocial. Dentro de los desastres tenemos agentes perturbadores. Por ejemplo, los agentes perturbadores más clásicos en los desastres son los fenómenos geológicos, que son los terremotos y demás, ahorita lo vamos a ver más a detalle, los fenómenos hidrometeorológicos, los fenómenos químicos, los fenómenos sanitarios, que aquí es donde están precisamente las pandemias, y los fenómenos socioorganizativos, que es chistoso, es curioso, porque los fenómenos socioorganizativos casi siempre están presentes después de todos los demás. Es decir, cuando llegan las personas y tratan de solucionar todo lo que se generó en el terremoto, todo lo que se generó en la situación de la inundación, cuando no nos sabemos organizar, nuestra mala forma de organización termina siendo desastres socioorganizativos. Que ojalá que no, pero ya pinta que esta situación de pandemia va a terminar en una situación también socioorganizativa. Siguiente, por favor, Liz. En la misma línea entonces de los agentes perturbadores, vamos a ver delimitadamente en qué consisten los fenómenos geológicos. Entonces, los fenómenos geológicos comprenden sismos, erupciones volcánicas y en general todos aquellos originados en el subsuelo. El segundo es el de los fenómenos hidrometeorológicos, tales como ciclones, inundaciones, nevadas, sequías y todos aquellos provocados por cambios atmosféricos y climatológicos. Siguiente, por favor. Nuestro tercer agente perturbador es fenómenos químicos, que comprende incendios, explosiones, envenenamientos y radiaciones, como por ejemplo la radiación que fue en Chernobyl en el 86, o la radiación que hubo en Japón cuando un tsunami golpeó una planta nuclear, la fracturó y empezó a haber exposición de radiación hacia la atmósfera. Y luego viene el que nos ocupa en esta tarde, que es el cuarto grupo, que comprende los fenómenos sanitarios y abarca la contaminación ambiental, epidemias o pandemias y plagas. Siguiente, por favor. Nuestro último agente perturbador es el que tiene que ver con el hombre, es decir, el que tiene origen antropogénico, que son los socioorganizativos. Se refiere a concentraciones masivas de población, interrupción de servicios, accidentes que por su magnitud amenazan a la población, turbas. ¿Qué sería una turba? Un grupo de personas que escondidas en el anonimato de la colectividad pueden hacer cosas tremendas, como saquear una tienda de autoservicio, que ya en algunas partes empezaron a querer hacerlo. Aquí en Guadalajara tuvo que llegar ahí la policía para tratar de calmar las cosas, pero también las turbas pueden hacer muchas cosas, como por ejemplo linchamientos de personas. Cuando alguien señala a una persona y dice, esta persona es un violador, en algunas partes del país que todavía su cultura es muy baja, dicen, sí, vamos contra el violador, y sin tener prueba alguna, sin hacerle un juicio justo, toman justicia por su propia mano y son capaces de quitarle la vida a una persona de una manera muy cruel, es decir, quemándolo con gasolina. También dentro de los fenómenos socioorganizativos tenemos acciones de sabotaje como amenazas de bomba, terrorismo. Concretamente, en una situación de pandemia puede haber turbas que pueden hacer saqueos en las tiendas o que pueden incluso tomar las calles y empezar a tratar de hacer justicia por su propia mano o tratar de poner el orden social por su propia mano. Ok, siguiente, por favor, Liz. Vamos a dejar un poquito todo esto de los desastres y nos vamos a regresar otra vez a la situación de la teoría de la crisis y vamos a ver otra vez a Henry Kaplan, ese psicólogo sui generis que les platiqué al inicio de la charla, que decía, para su época, chéquense ahí el dato, Kaplan 1964, que solía decir que el origen de la psicopatología no tenía que ver con cambios electrobioquímicos, sino que tenía que ver con crisis mal enfocadas o mal resueltas. Que dicho por un psiquiatra y en esa década era como que algo muy, muy difícil de creer. Entonces Kaplan decía que de hecho sin crisis el crecimiento no es posible. Una cita de Danish del 77 dice, contrariamente al punto de vista de que las crisis son destructivas,
afirmamos que las mismas pueden iniciar un proceso de reestructuración hacia un crecimiento posterior. Y esta es la antesala de lo que hoy en la actualidad le llamamos la famosa resiliencia. Siguiente, Liz, por favor. Crisis, oportunidad o enfermedad. Y esta pregunta es una pregunta de examen cuando doy la materia de intervención en crisis. Es una pregunta clásica. ¿Qué hace que una crisis desemboque en crecimiento personal o en problemas psicológicos subsecuentes? Es decir, ¿cuáles son esas variables que hacen que unas personas ante una misma situación terminen mal o otras personas ante esa misma situación terminen creciendo como personas, como seres humanos? Y lo vamos a desglosar en 3 grandes grupos de factores. El primer factor se llama la gravedad y la duración del suceso que precipita la crisis. Por ejemplo, cuando estábamos en la crisis de la H1N1 hace 10 años exactamente, el confinamiento duró 1 mes. Ahorita ya lleva 2 meses y medio y parece que se va a prolongar hasta agosto, dicen por ahí de manera casi ya oficial. Por ejemplo, digo con mucho respeto este ejemplo, no es lo mismo que me secuestren por 4 horas y me suelten, a que me secuestren por 3 semanas, me corten una oreja y me corten un dedo y se lo manden a mi familia para que suelten el rescate. Entonces la gravedad y la duración del suceso que precipita la crisis es una de las principales variables. En una situación de desastre, por ejemplo, no es lo mismo que se haya caído el edificio donde vivo y tarden los de protección civil o los bomberos o los rescatistas que tarden en sacarme de los escombros 4 horas y que salga nada más con unos cuantos raspones, a que tarden en rescatarme 1 semana y yo esté 1 semana entre los escombros, sin comer, sin dormir, haciéndome del baño en los pantalones, lleno de polvo y lodo, sangrando y con una fractura expuesta. Por eso digo entonces que la variable tiempo y gravedad del daño, que es el suceso que precipita la crisis, es una de las principales variables. Nos pasamos a los recursos personales del sujeto. Aquí nos vamos a encontrar básicamente 3 recursos personales. El primer recurso le llamamos cogniciones, el segundo le llamamos afrontamientos y el tercero le llamamos habilidades resilientes. Ya habíamos platicado un poquito la charla pasada de lo que era eso de las cogniciones. ¿Qué es una cognición? La manera como le doy significado a lo que me pasa, los procesos cognitivos que me permiten darle un significado a lo que me sucede. Básicamente son 2 estilos principales, el estilo de pensamiento negativo y el estilo de pensamiento positivo. Recordarán en la charla anterior, una persona que tiene un estilo de pensamiento negativo, se le presenta una oportunidad y termina haciendo una dificultad. Mientras que una persona que tiene un estilo de pensamiento positivo, se le presenta una dificultad y termina haciendo una oportunidad. Entonces esto ya es una variable muy importante. Ante una situación de terremoto, por ejemplo, esta pandemia, una persona que tiene un estilo de pensamiento negativo lo va a ver todo negro, lo va a ver todo completamente oscuro. Mientras que una persona que tiene un estilo de pensamiento positivo lo va a ver como una oportunidad de crecimiento, como una oportunidad de salir adelante, como una oportunidad de hacer las cosas de manera diferente, le va a sacar un partido positivo. Entonces, el estilo cognitivo o las cogniciones es una de las principales variables en los recursos personales. La segunda son los afrontamientos, ya había platicado un poquito de ellos. Hay afrontamientos centrados en la emoción, hay afrontamientos centrados en la evitación y hay afrontamientos centrados en la solución. Entonces, una persona que tiene un afrontamiento centrado en la emoción termina perdiendo la cabeza, termina desbordándose emocionalmente, probablemente se va a poner a llorar, probablemente se va a poner a gritar, va a tener una descarga emocional importante. La persona que tiene un afrontamiento centrado en la evitación, su nombre lo dice, va a tratar de evitar pensar en la situación difícil. Por ejemplo, se va a poner a tomar, se va a poner a drogarse, va a querer comer compulsivamente, se va a querer ir a apostar a los casinos, se va a querer ir a Liverpool o a fábricas de Francia a pasar la tarjeta de crédito por 20,000 pesos de cosas que no ocupa, o a lo mejor se va a poner a hacer ejercicio de manera compulsiva, porque lo que va a tratar de hacer es evitar pensar en la situación crítica que está viviendo. Mientras que una persona que tiene un estilo de pensamiento positivo
y lo mezclan con un afrontamiento centrado en la solución, obviamente no le va a afectar la situación de crisis. Y también la tercera variable sería lo que le llamamos habilidades resilientes, entendiendo por resiliencia esa capacidad que tenemos los seres humanos para darle la vuelta a las adversidades de la vida y hasta salir fortalecidos de ella. Entonces, vamos haciendo una pequeña combinación. Una persona que tiene un estilo de pensamiento positivo, que además tiene afrontamientos centrados en la solución y que tiene buenas habilidades resilientes, una situación crítica como esto que estamos viviendo del confinamiento, como esto que estamos viviendo de la pandemia, no le va a afectar prácticamente. Mientras que una persona que tiene un estilo de pensamiento negativo, con afrontamientos centrados en la evitación y con pobres habilidades resilientes, esto le va a afectar de una manera impresionante. Y el tercer grupo de variables son las del apoyo social. Es decir, ¿qué tan buenas son mis redes de apoyo social? ¿Mis redes de apoyo social realmente me benefician o me perjudican? Porque no es lo mismo, por ejemplo, tener a quien contarle tus cosas, tener quien te preste dinero, tener quien te eche la mano, que una persona que no tiene ni a quién pedirle prestado, ni quien lo escuche, y no tener ni siquiera a quién pedirle ayuda. Entonces, las redes de apoyo social sí son una variable muy importante en cualquier situación de crisis. Entonces, esta sería la pregunta de examen. Define cuáles son los factores que influyen en que una persona responda ante una situación crítica como una oportunidad o como una situación de enfermedad. Y este sería el desglose de los tres grupos de variables. Me gustaría hacer un pequeño alto en el camino y preguntarles si tienen alguna duda, pregunta o comentario. ¿Alguien de ustedes está en el comentario? ¿Alguna duda, pregunta? Mientras tanto, me vas pasando la siguiente, Elizabeth, por favor. Claro que sí. Tenemos aquí un desfase, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, por aquí hay un comentario. Pueden agregar las preguntas en el chat y las podemos ir, el maestro puede irlas respondiendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Ok, seguimos entonces. Bien, maestro. Continuamos, gracias. Ok, ya vimos la definición de crisis. Recordarán que dijimos que era un estado temporal de desorganización psicológica en las dimensiones CASIC de la personalidad. Ahora esta es la definición de intervención en crisis. También es por el mismo autor, Carl Schleicher, que está considerado el padre de la intervención en crisis. Entonces, intervención en crisis es un proceso de ayuda dirigido a auxiliar a una persona o familia a sobrevivir un suceso de manera que la probabilidad de efectos debilitantes se minimiza y la probabilidad de crecimiento se maximiza. Siguiente, por favor. Entonces, es un proceso de ayuda. Clarificando que el evento traumático, a veces la gente confunde el concepto de trauma. La gente en el argot coloquial suele decir que un trauma o una persona con trauma es una persona acomplejada. Es que tú estás traumado, como diciéndole estás acomplejado. Pero en realidad trauma tiene que ver con impacto. Entonces una persona con trauma es una persona que fue impactada emocionalmente. ¿Me pones la siguiente, Elizabeth, por favor? Hay otra definición de intervención en crisis, también del mismo autor, Carl Schleicher, que es la que sigue, la diapo que sigue. Intervención en crisis es la estrategia que toma lugar en el momento de una desorganización grave, resultado de una crisis. Esta última es vista como una oportunidad de crecimiento, puesto que los viejos patrones de afrontamiento han sido hallados deficientes y los nuevos deberán de surgir o reestructurarse, también por Carl Schleicher. ¿Me pones la siguiente, por favor? Claro que sí. La resolución de la crisis es un proceso dirigido a la integración de la experiencia de crisis dentro de la trama de la vida, de modo que la persona emerja de ella, se refiere a la vida, abierta y preparada para enfrentar el futuro. Comprende 3 etapas. Desorganización en el inicio, acuérdense la definición de crisis, estado temporal de desorganización psicológica. Luego viene la translaboración, que este es un concepto psicoanalítico, bastante interesante. Translaborar es cuando lo que te diste cuenta, el insight que tuviste, lo llevas a un cambio conductual.
Les pongo un ejemplo chiquito y rápido. Imagínense que yo me doy cuenta, tengo un insight, me doy cuenta que a mi carro le faltan llantas, ya están lisitas las llantas. Entonces es temporada de lluvias, yo freno y como no tiene dibujo ya la llanta de mi carro y está el piso mojado, se patina mi carro y estoy a punto de atropellar a una persona. Y tengo un nuevo insight. Me doy cuenta que le tengo que cambiar las llantas al carro, pero no se las cambio. Entonces pasan los días, las llantas del carro siguen lisitas, sigue lloviendo en la ciudad, vuelvo a frenar intempestivamente y en esta ocasión atropello a una persona y la dejo muy lastimada. ¿De qué me sirvió tener el insight de que tengo que cambiar las llantas al carro si no se las cambié? Si yo me doy cuenta que tengo que cambiar las llantas al carro y se las cambio, entonces eso se llama translaborar. Esto que me di cuenta lo voy a transformar en un cambio de conducta, en un cambio conductual. Entonces la primera parte es la desorganización, luego viene la translaboración, es decir, lo que me doy cuenta en el proceso de terapia, lo llevo a cambios conductuales y por último, esos cambios conductuales los voy a integrar en la trama de la vida, es decir, lo voy a integrar como un repertorio más ya de mi vida. Siguiente, por favor. Es la diferencia entre los primeros auxilios psicológicos y la terapia breve. El momento de la intervención de primer orden tiene sus diferencias respecto a las de segundo orden. Entonces vamos a ver las diferencias principales. La terapia de primer orden o la intervención en crisis de primer orden o primera instancia, como le quieran llamar, se le llama primeros auxilios psicológicos. Mientras que la terapia de segundo orden se le llama terapia breve. Esa es la única diferencia. La de primer orden la puede hacer cualquier persona que tenga el entrenamiento, es decir, cualquier persona que haya tomado un entrenamiento en intervención en crisis puede hacer intervención en crisis de primer orden, lo cual significa que la pueden hacer psicólogos, médicos, enfermeras, paramédicos, gente de protección civil, bomberos, policías, maestros de escuela, siempre y cuando hayan tenido el entrenamiento. Les clarifico que una cosa es ir a un curso, otra cosa es ir a un taller, y otra cosa es ir a un entrenamiento. En el curso, el ponente habla y los que están de participantes escuchan y se pueden hacer preguntas al final, más o menos como lo que vamos a hacer en esta charla. Mientras que un taller son reducidos los grupos, son 20 personas. Y entonces lo que se ve en teoría se tiene que practicar con pequeñas actividades de role-playing. Ese es un taller, ¿sí? Mientras que un entrenamiento es grupos mucho más reducidos, no más de 8 personas. Lo que se ve en teoría se tiene que practicar y aparte el supervisor tiene que supervisar que el participante haya desarrollado las habilidades. Eso es cursar un entrenamiento. Entonces, en un entrenamiento, alguien te va a supervisar que estás haciendo las cosas bien. Cualquier persona que haya tenido el entrenamiento y que lo haya cumplido satisfactoriamente puede hacer intervención en crisis de primer orden. Pero fíjense cómo la terapia breve o la intervención en crisis de segundo orden ya no lo puede hacer cualquier persona. Solamente es psicólogos y psiquiatras. Nadie más puede hacer intervención en crisis de segundo orden, porque ya estamos hablando que es terapia breve. Breve, pero a final de cuentas es terapia. Entonces solamente psicólogos y psiquiatras. Otra diferencia importante, la intervención en crisis de primer orden, la duración es de minutos a horas. La intervención en crisis más rápida que me ha tocado en mi vida fue de 5 minutos. Estaba un chavo en una preparatoria queriéndose arrojar. Llego yo y le pregunto, ¿cuál es esa buena razón que hay detrás de que te quieras matar? Me dice, es que quiero recuperar a mi novia y ella ya no quiere regresar conmigo. Yo le dije, ¿cómo crees tú que es más fácil recuperar a tu novia, muerto o vivo? Y me dijo, vivo, y él solito se bajó de la estructura desde donde se quería arrojar. La intervención en crisis más larga fue de 4 horas aproximadamente en el tren ligero de Guadalajara, en la estación principal de Juárez, que es la más céntrica. Estaba la persona que se quería arrojar a las vías del tren y yo estaba negociando con la persona para evitar que se arrojara. Y me llevé aproximadamente 4 horas. Entonces la intervención en crisis de primer orden puede durar minutos, puede durar horas. Mientras que la intervención en crisis de segundo orden puede ser de 7 a 8 semanas. Es decir, 8 semanas aproximadamente es el lapso de que se hace la terapia breve. Ya es un proceso de terapia como tal, nada más que dura 8 sesiones aproximadamente.
La siguiente diferencia es bien importante. La intervención en crisis de primer orden es ecléctica. Me imagino que ya han escuchado ese término, eclecticismo. Es decir, puedo utilizar la herramienta que sea. Lo importante es quitar del peligro a la persona. Entonces puedo utilizar técnicas psicodinámicas, técnicas cognitivo-conductuales, técnicas sistémicas, técnicas gestálticas, técnicas del focusing, técnicas de la hipnosis ericksoniana, técnicas de donde sea. Puedo hacer híbridos incluso de técnicas, porque en este modelo de primer orden sí está permitido el eclecticismo. ¿Por qué? Porque lo que importa es quitar del peligro a la persona. Utiliza lo que quieras, pero quítalo de la situación de peligro. Ya hablar de la intervención en crisis de segundo orden ya no se permite el eclecticismo. Ya es un solo enfoque. O lo vas a trabajar con psicoanálisis, o lo vas a trabajar con sistémico, o con gestalt, o con cognitivo-conductual, o con el enfoque que tú quieras, pero es un solo enfoque. Aquí no se permite el chile, mole y pozole. Y la última diferencia es que la intervención en crisis de primer orden se hace en cualquier lugar. Puede ser en la vía pública. A mí me ha tocado hacerla arriba de postes de teléfono. Me ha tocado hacerla dentro de un bar. Me tocó el caso de una persona que se quería suicidar, se metió al baño de un bar. Me hablaron los dueños del bar para que fuéramos por la persona. Hice la intervención ahí en el baño del bar. Nada más les dije, ¿saben qué? Quítenme la música y guarden silencio. Hice la negociación, subimos a la persona a la ambulancia y nos lo llevamos a regular al hospital donde trabajo. Pues puede hacerse en cualquier lugar. Puede hacerse en un domicilio de una persona, puede hacerse arriba de la azotea de un edificio, puede hacerse donde sea, donde se presente la situación de crisis. Mientras que la intervención en crisis de segundo orden solamente en un consultorio. Es decir, un lugar ya establecido para hacer psicoterapia. ¿Me pones la siguiente, Eli, por favor? Entonces, concretamente, nosotros nos vamos a enfocar en lo que resta del tiempo en ver intervención en crisis en primer orden. Les voy a mencionar un poquito de la de segundo orden, pero solamente un poquito. La intervención en crisis de primer orden tiene metas y submetas. La meta principal es restablecer el afrontamiento inmediato. Las submetas, proporcionar apoyo, reducir el peligro de muerte y enlazar a la persona con los recursos de ayuda. Es decir, lo vamos a canalizar o a un hospital psiquiátrico, o a una Cruz Verde, o al DIF, tal vez, o al IMSS, tal vez, o a algún lugar donde le den atención de seguimiento a la persona. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el modelo de SLIQ, que es la intervención en crisis de primer orden o primera instancia, como le quieren llamar, que también le llamamos primeros auxilios psicológicos. Ahí en el paréntesis pueden ver lo que les narré en minutos anteriores. Pueden ser brindados en cualquier lugar y por cualquier persona. Entonces vamos a desglosarlos. Son 5 pasos. Esto sería el proceso completo de intervención en crisis de primer orden. La primera fase o primer bloque se llama establecer el contacto psicológico. Ahorita lo vamos a desglosar en las diapositivas siguientes. Segundo, analizar las dimensiones del problema. Tercero, sondear las posibles soluciones. Cuarto, asistir a la ejecución de pasos concretos. Y quinto, seguimiento para verificar el progreso. Me pones la siguiente, Elizabeth. Vamos con contacto psicológico. Es decir, vamos a revisar la primera fase. Y en esta primera fase tenemos que hay 2 preguntas clásicas, que es preguntas de hechos y preguntas de sentimientos. La manera como me voy a poner a indagar lo que le pasó a la persona es con estas 2 guías de preguntas, hechos y sentimientos. La primera parte sería invitar al paciente a hablar, obviamente. Tengo que escuchar los hechos y los sentimientos. Hechos, ¿qué fue lo que pasó? Sentimientos, ¿cómo te sientes ante lo que pasó? Si la persona está muy metida en los hechos, yo voy a tocar sentimientos. Si la persona está muy metida en sentimientos, yo voy a tocar los hechos. Por ejemplo, si la persona me dice en el discurso, es que me siento muy desesperado y siento que las cosas van mal y siento que esto no va a mejorar y siento que vamos a seguir aquí mucho tiempo guardados en el confinamiento. Ok, entiendo que te sientes desesperado, que te sientes cansado y que sientes que vamos a estar mucho tiempo en el confinamiento. Pero antes platícame qué fue lo que pasó antes de que tú empezaras a sentir esto. Pues es que me peleé con mi esposa por esto y luego me puse a discutir con mis hijos, y entonces me empieza a narrar los hechos. Ahora, si la persona está metida en los hechos, yo voy a hacer lo que contacte sentimientos.
es que fíjese, ahorita pasó esto que me peleé con mi esposa, y luego mis hijos empezaron a gritar, y luego mi hijo dijo que se iba de la casa. Ok, entiendo que te peleaste con tu esposa, entiendo que se pusieron las cosas críticas con tus hijos y que uno de ellos dijo, me voy de la casa. ¿Y cómo te sientes ante esto? Está tocando hechos, yo lo hago que toque sentimientos. Luego voy a sintetizar, reflejar los hechos y los sentimientos, que esto es algo muy básico de entrevista. Voy a efectuar declaraciones empáticas, voy a mostrar interés por comunicarme y cuando estamos en situaciones presenciales, esta parte es bien importante. Tocar o abrazar de manera física solamente si es necesario y solamente que la persona tome la iniciativa. Es decir, yo no le puedo proponer, déjame darte un abrazo. Si la persona me dice, doctor, ¿me pudiera dar un abrazo? Yo le puedo decir, ¿para ti en este momento sería de ayuda? Sí, la verdad sí. Ok, la persona me lo está pidiendo, es congruente con lo que está viviendo la persona, le puedo dar el abrazo sin ningún problema. Es en el único modelo que se permite dar abrazos así como tal. Les pongo un ejemplo. Imagínense que una persona acaba de perder a su hijo. Es una señora de 40 años y pierde a su hijo de 17. Está muy triste la señora. Yo sé que se acaba de morir su hijo. Y me dice la señora, doctor, por favor, regáleme un abrazo. Necesito que alguien me abrace en este momento. Yo sé que se acaba de morir el hijo. Claro, adelante. Le doy el abrazo sin ningún problema. Pero ahora imagínense la siguiente situación. Mi caso, que tengo 50 años de edad y me toca una mujer de 40 años. No se le acaba de morir nadie. Y me dice, chéquense el tono de voz que voy a decir. Oiga, doctor, ¿y si me pudiera regalar un abrazo? Yo le diría, no. ¿Por qué crees que un abrazo te serviría en este momento? Y hasta la pudiera confrontar. Porque no concuerda el cuadro psicológico que está viviendo con el tono de voz con que me lo está diciendo y con la situación en general. Entonces, la regla nos dice, tocar o abrazar de manera física solamente si es necesario y que la necesidad surja desde el consultante, no surja desde el terapeuta. Esta parte es bien importante. Ok, entonces vamos a la siguiente diapositiva, Elizabeth, por favor. Vamos a ver la segunda fase de los primeros auxilios psicológicos, que es hacer un análisis de las dimensiones del problema. Y en esto de las dimensiones del problema tengo que averiguar el pasado inmediato, es decir, qué fue lo que pasó. ¿Cuál fue el incidente que precipitó la crisis? Es decir, fue el detonador de la crisis. ¿Se acuerdan ustedes de la frase, es que pasó una mosca y se puso mal? Pues no era la mosca, era todo lo que había pasado antes de que pasara la mosca. La mosca solamente fue la gota que derramó el vaso. Eso es lo que tengo que averiguar. ¿Cuál fue ese suceso precipitante? ¿Cuál fue el detonador de la crisis? Tengo que evaluar la representación del problema. Concretamente, ¿qué es esto de evaluar la representación del problema? Ver qué significa para la persona esta situación de crisis en este momento concreto de su vida. Por eso es la representación. ¿Cómo se está representando el problema en este momento concreto de su vida? Luego tengo que evaluar el funcionamiento CASIC previo a la crisis. Es decir, tengo que explorar las conductas, los afectos, la parte somática, la parte interpersonal, la parte cognitiva antes de que se presentara la situación de la crisis. Y luego tengo que volver a evaluar las conductas, los afectos, lo somático, lo interpersonal y cognitivo en este momento que estoy entrevistando a la persona frente a mí. Tengo que evaluar sus recursos personales. Ustedes ya saben los 3 recursos personales, que son cogniciones, afrontamientos y habilidades resilientes. Luego tengo que evaluar sus recursos sociales. ¿Qué tan buenas son sus redes de apoyo sociofamiliar? Tengo que evaluar el futuro inmediato, es decir, cómo se percibe la persona en el futuro. Y en el futuro inmediato me refiero. Mañana pasado, una semana, un mes, cuando mucho en el tiempo. Aquí en esto del evaluar el futuro inmediato es una parte muy importante porque hay un concepto desde el enfoque cognitivo-conductual que se llama la tríada cognitiva. Es de Aaron Beck. ¿Qué nos dice la tríada cognitiva? Son 3 factores cognitivos que tienen las personas que se quieren suicidar. Factor número 1, ¿sí? Mal concepto de mí como persona. Factor número 2, mal concepto del futuro que me espera. Concepto número 3, mal concepto del entorno que me rodea.
Si una persona dice estas tres cosas, aguas, porque esa persona tiene una gran probabilidad de quererse suicidar. Técnicamente, digo, estamos en una plataforma seria, estamos en una conferencia seria. Si me permiten decir palabrotas, técnicamente las personas lo dirían de la siguiente manera. Dirían, soy un pendejo, valgo pa' pura madre, siempre la estoy cajeteando, siempre hago todo mal, además para mí no hay mañana, para mí no existe el mañana, para mí se acaba todo el día de hoy. Además, este mundo es un mundo de porquería. La gente mata, la gente roba, la gente viola, la gente engaña, la gente tiene doble moral. Este mundo no tiene ni pies ni cabeza. Y ahí están los tres componentes de la tríada cognitiva. Repito, mal concepto de mí como persona, mal concepto del futuro que me espera, mal futuro del entorno que me rodea. Esa es la tríada cognitiva. Tenemos que evaluar entonces esta famosa tríada cognitiva. Ahí mismo en el discurso la persona ya nos pudiera empezar a dar pistas de que su tríada cognitiva está a todo lo que da. Y ahí tenemos que evaluar la mortalidad. Porque es muy importante evaluar la mortalidad, porque si vemos que hay factores de riesgo suicida, nosotros cambiamos nuestra actitud, empezamos a ser más directivos. En cambio, si no hay riesgos suicidas, empezamos a tener más actitud facilitadora. Entonces, lo que me permite decidir si mi actitud como interventor en crisis va a ser facilitadora o va a ser directiva, va a depender de la mortalidad que la persona me vaya reflejando en su discurso. Siguiente, por favor, Elizabeth. Vamos a la tercera fase de los primeros auxilios psicológicos. Tercera fase, analizar las posibles soluciones. Ver las soluciones intentadas. Es decir, todo lo que la persona ha intentado para solucionar el problema. ¿Para qué? Pues para no darle más de lo mismo. Hay que enfocarnos en soluciones diferentes. Está claro que las soluciones que él ha intentado obviamente no le han funcionado, porque si le hubieran funcionado no estaría en crisis. Analizar qué le impide solucionar el problema. Si ya tenemos material y si es posible, hay que resignificar el problema, es decir, hay que reencuadrarlo, hay que cambiarle el significado. No es lo mismo que vea una calamidad a que vea una oportunidad. Si ya se puede, si ya tenemos elementos, hay que empezar a resignificar el problema. Siguiente, tengo que examinar qué es lo que el paciente puede o podría hacer ahora. Yo tengo que pensar soluciones a corto plazo. ¿Cuáles son a corto plazo? Hoy, mañana, una semana, cuando mucho. No tengo que pensar en soluciones a largo plazo. Entonces tengo que ver junto con la persona qué puede hacer aquí y ahora, en este momento. Hay que introducir la diferencia. Ustedes ya saben la frase clásica. Si seguimos haciendo más de lo mismo, vamos a seguir obteniendo más de lo mismo. Para que la persona tenga resultados diferentes, tiene que hacer cosas diferentes. Por eso tengo que ver qué es lo que el paciente puede hacer en este momento y que sea diferente a lo que ya ha intentado hasta el momento. Voy a asistirlo en la toma de decisiones y solamente si se le cierra el mundo a la persona, le puedo sugerir opciones. Ustedes saben que nosotros no somos consejeros, nosotros no damos consejos. Si la persona ya se le cerró el mundo y es que no sé qué hacer, y es que no sé qué hacer, le puedo dar el consejo, pero en términos de pregunta. Oye, ¿y qué crees que pasaría si empiezas a hablar de una manera madura con tu esposa? ¿Sí? Le digo la respuesta, pero se lo digo en términos de pregunta, para que la persona la conteste y él sea el que se empodere y tome la decisión, y no nosotros. Porque consejo directo sería, yo que tú hablaba con tu esposa, o lo correcto en estos casos es que hables con tu esposa de manera madura. Nosotros no somos consejeros. Ningún enfoque terapéutico nos permite dar consejos directos, pero sí lo podemos hacer en términos de pregunta. Solamente si a la persona ya se le cerró el mundo. Si ya de plano ya no da más, ok, dale la opción, pero dale la opción en términos de pregunta. Entonces, de ser necesario, sugerir opciones. Vamos a la siguiente, por favor, siguiente fase. Esta es una fase muy importante. Van a ver ustedes por qué. Porque aquí es donde vamos a evaluar la mortalidad. Entonces, vamos a ejecutar acciones inmediatas para satisfacer las necesidades inmediatas. Si la mortalidad es baja, aquí tengo que evaluarlo. Mi actitud es facilitadora. Si la mortalidad es alta, mi actitud tiene que ser directiva. Ya tengo que tomar decisiones por la persona, porque la persona tiene un alto potencial de autodestrucción.
y tengo que asegurar el seguimiento. Les paso un tip de cómo evaluar rápidamente la mortalidad, porque esta es una conferencia de 4 horas, evaluar la mortalidad, pero yo tengo que empezar a sondear si la persona está pensando ya en suicidarse como tal, es decir, que ya tengo un plan. No es lo mismo un suicidio impulsivo, no preparado, que un suicidio planeado, ya preparado. A mayor preparación del plan, mayor potencial de autodestrucción. Entonces, ver si está planeado el intento de suicidio. Es decir, si ya tiene fecha, si ya tiene hora, si ya tiene el arma con que lo va a hacer, si ya tiene lugar, si ya pensó en las posibles consecuencias que puede tener y está dispuesto a asumir las consecuencias. Luego tenemos que ver si tiene tenemos que ver si tiene antecedentes de suicidio en la familia. Si tiene antecedentes de suicidio en la familia, alguien de su familia que haya muerto por suicidio o que haya intentado suicidarse, el potencial de autodestrucción es muy alto. Tengo que ver si se trata, factor 3, tengo que ver si se trata de un primer intento de suicidio o si la persona ya lleva 3, 4, 5 intentos de suicidio. Obviamente, entre más intentos de suicidio tenga, mayor el potencial de autodestrucción. Tengo que ver si la persona tiene pérdidas recientes. Si la persona tiene una pérdida reciente, que se le haya muerto el papá o la mamá o algún ser querido en días recientes, el factor de potencial de autodestrucción se incrementa. Tiene mucho riesgo de quitarse la vida. Son los 4 principales. Hay muchos más factores, pero ya con que evalúen esos 4, ustedes dicen, ah, caray, esta persona sí trae ahí ya detalles de que se quiere quitar la vida. Además trae la famosa tríada cognitiva. Aguas con esta persona. Ya tengo que empezar a tomar decisiones más directivas. Si la persona no da a entender cosas de esto, simplemente voy a tener una actitud facilitadora. Y nos pasamos a la quinta y última fase de los primeros auxilios psicológicos, que es asegurar el seguimiento. Y tenemos en esta parte, la siguiente, Elizabeth, por favor. Asegurarse que se cumplieron los 3 objetivos de la intervención en crisis, que lo recordarán, que la persona haya sentido que recibió apoyo, se redujo la mortalidad en caso de que haya una situación de mortalidad y culminar el enlace a otros recursos, es decir, canalizarlo a intervención en crisis de segundo orden. Prácticamente todas las intervenciones en crisis de primer orden van a terminar en intervención en crisis de segundo orden. Es decir, la primera me va a llevar necesariamente la segunda. Prácticamente todas. Tenemos que asegurarnos que las acciones inmediatas van a satisfacer las necesidades inmediatas y vamos a establecer un convenio para recontactar. Es decir, le vamos a decir a la persona, ok, ¿me pudieras pasar tu teléfono para llamarte por teléfono unos cuantos días para ver si al lugar donde te mandé, déjame inventar, al DIF, para ver si en el DIF sí te dieron lugar y si te están atendiendo como tú te mereces? ¿Me permitirías tener tu teléfono para echarte una llamadita para ver cómo vas en estos días, antes de una semana? En dado caso de que por alguna situación en el DIF no te atiendan, te podemos canalizar a otro lugar, al IMSS, por ejemplo. ¿Me puedes pasar tu teléfono? Y entonces ya empiezo a tomar los datos. Establecer el convenio para contactar, y aquí terminamos nuestras 5 fases de los primeros auxilios psicológicos. Las siguientes diapositivas, eso es un cuadro comparativo. Voy adelantando, Eli. Tenemos que ver lo que sí se va a hacer en intervención en crisis y lo que no se puede hacer en intervención en crisis. Entonces, es un cuadro comparativo. Esto no lo vamos a ver ahorita. Es como una guía de qué es lo que sí se hace en cada fase, qué es lo que no se hace en cada fase. Por ejemplo, rápidamente, en el contacto psicológico, lo que no se hace es contar tu propia historia. Jamás tenemos que contar nuestra propia historia. Y así las demás etapas. ¿Le adelantas, Eli, por favor? Aquí vamos a ver en la siguiente los objetivos de la intervención en crisis de segundo orden. Se los menciono nada más por encimita. ¿Cuáles son los objetivos después de esta etapa que dura 8 sesiones? La supervivencia física en las secuelas de la crisis, es decir, que la persona no quiera hacerse daño. Expresión de los sentimientos relacionados con la crisis. Dominio cognoscitivo de la experiencia completa de la crisis y hacer ajustes conductuales o interpersonales que se requieren para la vida futura. Y eso lo tenemos que lograr en 8 sesiones aproximadamente. Se los menciono por encimita porque no es el tema que nos compete el día de hoy. Siguiente, por favor, Eli. Porque ya andamos un poquito retrasadones con el tiempo. Poquito.
Ya casi vamos a entrar a la fase de las preguntas y no hemos visto lo más importante. Bueno, ya concretamente en el tema de la pandemia, ¿cuáles son los factores psicosociales que complican esta situación de la pandemia? Lo que estamos viviendo, el confinamiento, que estemos todos encerrados en nuestra casa y que prácticamente no salgamos más que para lo necesario. Luego una bien importante que tiene que ver con redes sociales y que tiene que ver con WhatsApp y con todo lo que tiene que ver con situaciones de la tecnología, las famosas fake news, noticias falsas. La otra vez escuché un comentario que me impactó un poco. Decía que México era el país número 1 a nivel mundial. Lamentablemente somos potencia en esto, en generar fake news y en generar memes relacionados con la situación de la crisis y de la pandemia. Entonces las fake news nada más lastiman. Fíjense, la otra vez me llegó una fake news a mi WhatsApp que yo no daba crédito que la gente lo crea. Decía que si te sentías mal, que no pudieras respirar, que no fueras a ningún hospital. ¿Por qué? Porque los médicos estaban sacándote líquido de las rodillas y lo vendían y que con eso se ganaban una feriosotota, una lanototota gigante, que por eso no era posible, no dejaras que te llevaran a un hospital porque te iban a sacar el líquido de las rodillas. Yo estaba indignado. ¿Cómo es posible que la gente haga este tipo de fake news? Y también indignado por cómo es posible que la gente se lo crea. Porque la gente se lo cree. Y que de repente hay un remedio contra el coronavirus. Tienes que poner cebolla, ajo, jengibre, perejil y lo tienes que cocer en una cacerola y te lo tomas como agua de uso. O sea, cosas que no están científicamente probadas. ¿Ya me explico? Todo eso de las fake news complica nada más la situación. Luego también exceso de información de fuentes dudosas. A veces hay gente, como un mecanismo de defensa, se meten a buscar información en páginas de internet. Y ustedes ya saben, hay páginas de internet que son muy confiables, con información científica, y hay otras páginas de internet que no son nada confiables. Y lo único que hacen es que la gente se estrese por ver este tipo de páginas que no son nada confiables. Otro factor que también lo estamos viviendo, la famosa inestabilidad económica, porque hay personas que les han rebajado el sueldo, hay personas que han perdido el trabajo y hay personas que incluso no tienen ni siquiera para comer. Luego viene también otro factor psicosocial muy importante, ya lo comentamos un poquito hace rato, pérdidas. Pérdidas de un ser querido, pérdidas de un empleo, pérdida de la libertad porque estamos en confinamiento. Entonces las pérdidas también es un factor psicosocial que complica toda esta situación que estamos viviendo. Y uno que empezó, no sé si allá estuvo en Ciudad Guzmán, aquí empezó en Guadalajara, que se iban las personas al Sam's Club, a Walmart, al Costco, y compraban por paquetes el rollo de papel, que en realidad no tiene caso, no tiene sentido, pero se dice que es un efecto dominó. Si en la fila del Costco hay 3 personas que llevan 30 paquetes de papel del baño, pues seguramente es porque algo tiene que ver. Yo también voy a comprar papel del baño. Si hay una persona que está formada y lleva 20 paquetes de pan, híjole, si lleva 20 paquetes de pan es por algo. Yo también me voy a prevenir con 20 paquetes de pan o los más que pueda. Y la gente empieza a hacer compras de pánico. Llegó un momento en que ibas a Walmart, por ejemplo, eso se los platico aquí en Guadalajara, ibas al Costco y todo lo que era atunes, no había ninguno. Todo lo que era agua embotellada, no había ninguna porque la gente ya estaba tratando de acaparar. Entonces son factores que van complicando esta situación de la pandemia. Siguiente, por favor, Elizabeth. Ahora vamos a ver las principales reacciones psicológicas ante el confinamiento. Lo principal que se está presentando son cuadros depresivos y esta diapositiva está tomada de una revista que se llama El Lancet, que es una revista médica bastante famosa a nivel internacional. Hay cuadros de ansiedad, puede haber crisis existenciales. Pues, ¿qué caso tiene vivir así? Es que ya no le veo sentido vivir así. Si no regresamos a la vida de antes, pues esto va a ser bien complicado. ¿Qué caso tiene la vida así? Y la gente puede empezar a enredarse en crisis existenciales. Puede haber situaciones de distrés, que lo recordarán, no es lo mismo el EU3, que es un estrés positivo, al distrés, que es un estrés negativo que me lleva hacia la enfermedad. Puede haber cuadros de desesperanza, es decir, su nombre lo dice, desesperanza, ya no espero nada. O sea, el futuro
es incierto, no sé qué va a pasar. Entonces, ante este futuro incierto, yo tengo cuadros de desesperanza. Obviamente, el más clásico es el cuadro de incertidumbre. Hay cuadros de irritabilidad, hay cuadros de búsqueda de culpables. Ahorita ya empiezan las búsquedas de culpables. Están echando la culpabilidad a el presidente, a Andrés Manuel, porque dicen que si él no hubiera estado con sus cosas, con sus imprudencias que a veces suele cometer, como decir, saquen a la mujer a comer y váyanse a los restaurantes a comer, abrácense, bésense, y salen mítines políticos en plena pandemia y él besando niños y besando personas. Dicen que si no hubiera cancelado el presupuesto para salud, otra cosa muy diferente hubiera sido. Que si ya estaba la experiencia de China de un mes, mes y medio atrás, se hubieran tomado las medidas pertinentes, otra cosa diferente sería. Pues ya se empiezan ahí a querer buscar culpables. Siguiente, por favor. Seguimos con las reacciones psicológicas ante el confinamiento. Tenemos cuadros de insomnio, suspicacia. Recuerden que la suspicacia es primo hermano de la paranoia. Cuadros obsesivos, es decir, la gente que no era obsesiva, ahora empezamos a hacernos un poco obsesivos. ¿Quién de nosotros en cuanto llega a un lugar o cuando te vas a tocar alguna superficie empezamos a agarrar gel y a lavarnos con gel, a tallarle por ahí, y antes no lo hacíamos? Entonces los que nos decíamos normales empezamos a tener cuadros obsesivos. Ahora, los que ya tenían cuadros obsesivos ya evolucionaron. Ahora tienen cuadros obsesivos compulsivos, ya con rituales y repetición de muchas situaciones. Tenemos también sensación de indefensión, es decir, siento que estoy totalmente frágil e indefenso. Una bien importante, miedo al contagio. Me acuerdo cuando estaba la H1N1 hace 10 años, estaba yo en Farmacias Guadalajara comprando X medicamento y una persona que estaba en la fila estornudó y todos empezaron a hacer así, se separaron automáticamente. Y se está viendo también ahorita con esto del COVID-19, entonces hay mucha gente que tiene miedo al contagio. Honestamente, pues la gran mayoría tenemos miedo al contagio, no es de gratis el miedo. Luego estrés por falta de contacto físico y social. Por ahí ya le están llamando el síndrome del anhelo a ser abrazado. Entonces, como éramos seres muy de contacto, veíamos un amigo y es saludo de beso, abrazo y toda la cosa, pues ahora como que tenemos ganas de tener contacto físico con las personas y ese anhelo nos puede generar estrés. Por el contacto social también, de tener, por ejemplo, nuestros grupos, yo que doy clases, por ejemplo, de ir a ver a mis grupos presencialmente, pues también tenemos ese anhelo de estar en contacto social con la gente, ¿no? De estar dando clases por una vía online. Y luego viene una que todavía no se presenta, pero ya se va a empezar a presentar, que es ansiedad por la etapa post-coronavirus. ¿Qué es lo que va a pasar después de todo esto? ¿Sí iremos a regresar a la normalidad de antes o va a ser una nueva realidad, como están diciendo? ¿Sí iremos a entrar en una crisis económica profunda que no nos vamos a levantar? ¿Sí vamos a terminar como Venezuela? ¿O qué es lo que va a pasar? ¿Qué es la situación de qué va a pasar después de la situación del contagio? Y estas son las partes negativas de las reacciones psicológicas. Siguiente, Elizabeth, por favor. Sin embargo, también tenemos reacciones positivas de manera psicológica. Acuérdense que esto es completamente subjetivo. Una persona que tiene estilo de pensamiento positivo, con afrontamientos centrados en la solución y con buenas habilidades resilientes, pues va a tener reacciones psicológicas positivas, ¿sí? Mientras que una persona que tiene un estilo de pensamiento negativo, con afrontamientos centrados en la evitación o en la emoción y con pobres habilidades resilientes, obvio que va a tener reacciones emocionales negativas. Estas serían algunas reacciones psicológicas positivas ante el confinamiento, de esperanza, de aprendizaje, de renovación, de colaboración y ayuda, de renovación de la conciencia y de resiliencia. Quizás sea en el menor de los casos, pero sí hay personas que pueden reaccionar de manera positiva ante una situación como la que estamos viviendo. Y en el siguiente cuadro, la siguiente, Elizabeth, por favor, quizás les ayude a ilustrar un poquito más esto que les acabo de decir de manera positiva. Quizás ya lo vieron, porque ahorita es de un psicólogo español, pero ahorita anda circulando mucho por redes sociales. Fíjense bien en el cuadro principal en el azul marino. ¿Quién quiero ser durante la COVID-19? Y maneja 3 zonas. La zona de miedo, la zona de aprendizaje y la zona de crecimiento. Claro que ahorita la gran mayoría de las personas está en zona de miedo. Algunos menos
están en la zona de aprendizaje y muy pocos en la zona de crecimiento. Pero sin embargo, esto a final de cuentas es una elección que nosotros podemos hacer. Yo elijo si me quedo en zona de miedo, yo elijo si me quedo en zona de aprendizaje o yo elijo si me quedo en zona de crecimiento. Y esto también pudiera ser un lineamiento para hacer la intervención psicológica. Detectar en qué zona está la persona con la cual estoy interviniendo y si está en zona de miedo, empezar a impulsarla con preguntas, con reflexiones, para que se pase a zona de aprendizaje. Está en la zona de aprendizaje, la puedo impulsar para que se pase a la zona de crecimiento. Ya si nosotros hiciéramos como psicólogos intervenciones en esta lógica, en este sentido, ya estamos haciendo una excelente intervención. Denle una revisadita mientras yo tomo un poco de agua. Entonces lo correcto sería ayudar a una persona que se mueva de la zona de miedo a la zona de aprendizaje rumbo hacia la zona de crecimiento. ¿Sí? Son 3 formas diferentes de afrontar la situación del confinamiento del COVID. Siguiente, Elizabeth, por favor. Ya para terminar, esta es la última diapositiva, lineamientos para la intervención telefónica. ¿Por qué coloco aquí intervención telefónica? Porque para empezar, ahorita todos estamos confinados. Entonces, las intervenciones que pudiéramos hacer, por lo general van a ser vía telefónica. Yo creo que serían muy pocas o casi inexistentes las intervenciones frente a frente. Entonces, por lo general, la manera de intervenir va a ser por línea telefónica. Ya si lo pueden hacer frente a frente, con su cubrebocas y a una distancia prudente, la famosa Susana distancia, bueno, pudiera ser, pero creo que en la situación actual, y más que ahorita estamos en el pico más alto del contagio, no creo que sea una buena idea hacer intervenciones frente a frente. Si se llegara a dar el caso, bueno, adelante, pero creo que la mayor parte de las intervenciones va a ser línea telefónica. Entonces, este sería un resumen, porque este modelito está diseñado como para 10, 15 minutos aproximadamente, porque no tenemos en una línea de intervención en crisis hora y media, 2 horas, como para hacer todo el proceso completo de intervención en crisis. Entonces sería como una síntesis. Primera fase tendría que explorar los hechos y los sentimientos. Ya saben ustedes, está atrapado la persona en los hechos, tengo que hacer lo que toque sentimientos. La persona está bien metida en los sentimientos, tengo que hacerla que me narre los hechos para que pueda conformarse la narración de la experiencia. Luego, conformar el rapport y la empatía durante la intervención. Ya saben ustedes, rapport y empatía es crear un clima de confianza, es tratar de entender subjetivamente la necesidad del otro. Coloquialmente, aunque no estoy muy de acuerdo con ese término, es tratar de ponernos en el lugar del otro. Pero fíjense bien, tratar de ponernos como si estuviéramos en el lugar del otro, porque nadie se puede poner literalmente en el lugar de otra persona. Ese es un concepto equivocado de lo que es la empatía. Tengo que controlar las reacciones, principalmente de desesperanza, de ansiedad y de pánico. Diferencia entre ansiedad y pánico. La ansiedad, yo pienso que algo va a pasar. El pánico, algo catastrófico me está pasando. Entonces la ansiedad está en tiempo futuro. El pánico está en tiempo presente. No es lo mismo, ¿y qué tal si me da un infarto? ¿Y qué tal si me muero? ¿Y qué tal si me contagio, que lo estoy poniendo en el futuro? A decir, me estoy muriendo, ¿sí? Me estoy infartando, ya estoy contagiado. No es lo mismo. Entonces, es más grave cuando se trata de una situación de pánico que cuando se trata de una situación de ansiedad. La ansiedad es más fácil de controlar. El pánico no es tan fácil de controlar, porque en el pánico se presenta una reacción que se llama hiperventilación. ¿Qué es la hiperventilación? Que la persona empieza a jalar más aire del que puede procesar. Voy a tratar de hacerlo muy audible. Una persona que está en una situación de hiperventilación respira de esta manera. Es que me pasó. Si la persona está hiperventilando, va a pasar de la ansiedad hacia el pánico. Porque la persona al hiperventilar va a generar una condición que se llama, que es una situación bastante fuerte porque nos lleva hacia la situación de una intoxicación bioquímica. Se llama la situación alcalosis. Si una persona empieza a hiperventilar, va a tener alcalosis. Y si tiene alcalosis, la persona se está intoxicando con su propio monóxido de carbono porque no puede procesar tanta respiración.
lo que tenemos que hacer es cortar ese ciclo de la hiperventilación. Y para eso hay dos técnicas bien importantes. Se las paso rápidamente. La primera, de hecho, tocamos el tema la vez pasada que me tocó darles conferencia. Hay que hacer la 4-16-8. Decirle a la persona, pero ahora se le voy a dar las instrucciones a la persona. Vas a inhalar junto conmigo. Cuando yo levante mi mano, vamos a inhalar. Cuando ponga mi mano al frente, vamos a detener el aire. Y cuando yo baje mi mano, vamos a exhalar. Lo vamos a hacer juntos tú y yo. Inhalamos, detenemos, eso es, ahí lo detenemos. Seguimos deteniendo el aire, muy bien, exhalamos. Inhalamos, detenemos, eso es, ahí lo detenemos, muy bien. Exhalamos y soltamos. Entonces, son 4 tiempos de inhalación, 16 tiempos de retención y 8 tiempos de exhalación. Entonces, el tiempo de retención tiene que ser 4 veces más que el tiempo de inhalación. Y el tiempo de exhalación tiene que ser 2 veces más que el tiempo de la inhalación. ¿Por qué? Porque cuando estamos reteniendo el aire es cuando verdaderamente se oxigena el cerebro. ¿De acuerdo? Esa es la técnica 4-16-8. La otra técnica que tenemos para romper el ciclo de la hiperventilación es la RMP versión corta. También ya habíamos platicado un poquito. Le voy a decir a la persona que inhale profundo, que detenga el aire y todo el tiempo que detenga el aire va a estar apretando su puño derecho. Todo el tiempo de la retención estás apretando el puño derecho, exhalamos y soltamos. Vamos con la mano izquierda, inhalamos, detenemos y apretamos la mano izquierda. Todo el tiempo de la retención del aire estamos apretando la mano izquierda, exhalamos y soltamos. Luego pierna derecha, inhalamos, estiramos la pierna y al mismo tiempo que estiramos la pierna vamos a hacer fuerza en la pierna derecha. Todo el tiempo que retengamos el aire vamos a estar apretando la pierna derecha. Exhalamos y soltamos. Vamos con la pierna izquierda, inhalamos, estiramos y apretamos la pierna izquierda. Todo el tiempo que estemos con el aire retenido vamos a apretar la pierna izquierda, exhalamos y soltamos. Ahora vamos todo el cuerpo, 5 veces todo el cuerpo. Inhalamos, apretamos párpados, dientes, todo. Me voy a quitar los dientes. Apretamos párpados, dientes, todo. Exhalamos y soltamos. Inhalamos, apretamos. Piernas también. Estiramos las piernas, exhalamos y soltamos. Luego vamos a la tercera, la cuarta y la quinta. Y esa es la técnica RMP, versión corta. Ustedes saben que hay una versión larga, pero en una intervención en crisis no tenemos 22 minutos para hacer una técnica. En cambio, esta versión corta es una técnica de 2 minutos, 2 minutos y medio. Y con eso controlamos las reacciones de ansiedad, pánico. Tenemos que enfocar a la persona en el presente rumbo a un futuro esperanzador. Y creo que esta es una parte bien importante. No hay que ubicarla en un presente que sea catastrófico, ni encauzarla a un pasado que fue difícil, ni encauzarla a un futuro incierto. Céntrate aquí en el presente, aquí en el ahora, y trata de pensar a futuro de una manera constructiva. Que de hecho es una técnica muy conocida en la logoterapia, porque esa es la técnica que utilizó Víctor Frank cuando estaba en un campo de concentración para no enloquecer. Él decía, cuando salga de este campo de concentración, voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto. Y ese enfocarse en el futuro de una manera constructiva le permitió tener salud mental para no volverse loco en el campo de concentración. Y por último, enseñar alguna técnica, por ejemplo, la 4-16-8, que ya les mostré, la RMP, la técnica de la mariposa, técnicas de imaginería, las técnicas que ustedes quieran, pero hay que enseñar alguna técnica para que la persona la siga practicando en casa durante el confinamiento y luego aseguramos el seguimiento. Señora, ¿me permite su número telefónico para llamarle en unos cuantos días para ver cómo está, para ver si a donde la mandé la están atendiendo o para ver cómo le está yendo con las técnicas que le enseñé por teléfono la otra ocasión? Y ahí acaba nuestra intervención. Bueno, vamos corriendo y corriendo. Quedan 10 minutos para preguntas y respuestas. Estoy abierto para sus dudas, comentarios, preguntas. Muy bien, pueden dejar las preguntas en el chat y el maestro las irá respondiendo. Esperamos sus preguntas. La presentación que está aquí de PowerPoint ya la tiene Elizabeth.
Se las dejo con ella para que se las haga llegar por si les hace falta o por si le encuentran alguna utilidad. Claro que sí, muchas gracias. Maestro, ¿alguna bibliografía que nos sugieras para seguir reforzando este tema, esta información? Sí, hay varias bibliografías. Está el clásico libro de Carl Slyke que se llama Primeros Auxilios Psicológicos. Está el libro de Personas en Crisis de Diane Sullivan, editorial Pax. Que ese libro tiene un enfoque más sistémico, ¿verdad? Sí, es de corte sistémico, de la Escuela de Palo Alto, California. Sí. ¿Alguien tiene comentarios, dudas? Además Eso significa dos cosas. O no les quedó claro nada, o todo les quedó muy, muy, muy claro. Confío en que sea la segunda. Sí. Yo sí tengo una duda. ¿Cuál es la técnica de la mariposa? Le dices a la persona que coloque su mano derecha en su hombro izquierdo, mano derecha en hombro izquierdo y mano izquierda en hombro derecho, y que haga pequeños movimientos de alternancia, así como lo estoy haciendo. Y le dices a la persona, imíteme, sincronícese conmigo y con mis manos. Y ya que la persona está sincronizada, yo voy a respirar en ciclos de 4, 4, 4, lo cual significa que voy a inhalar en 4 tiempos, voy a retener el aire 4 tiempos y voy a exhalar en 4 tiempos. Más o menos así. Esa es la técnica de la mariposa. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? En el caso de los adultos mayores, ¿cómo se aplicarían estas técnicas y cuál es la mejor? Con adultos mayores se aplican exactamente igual las mismas técnicas. Normalmente empezamos con la 4-16-8. Si ya se controló la ansiedad, nos descontinuamos la técnica. Si aplicamos la 4-16-8 y no se ha controlado la ansiedad, nos ligamos a la RMP. Evaluamos. Ya se controló la ansiedad, ahí le cortamos. Sigue la ansiedad, nos ligamos a la técnica de la mariposa. Más o menos ese es el orden sugerido. Ahora, puedes utilizar la técnica que tú quieras. Puedes empezar por la mariposa, puedes empezar por la RMP. Todas estas técnicas están destinadas a romper el ciclo de la hiperventilación. Si rompemos el ciclo de la hiperventilación, rompemos también el proceso de alcalosis que está viviendo la persona. Lalo, a mí me surgió una pregunta. ¿Alguna lectura o algo que nos puedas recomendar para el restablecimiento de las sociedades, de las civilizaciones, no sé, después de las crisis, de los desastres, de la pandemia que tenemos ahorita? Fíjate que no hay mucha bibliografía. De hecho, prácticamente no hay bibliografía. Porque, como ustedes lo saben, la población mundial nunca se había enfrentado a algo de esta magnitud. La crisis española de 1918 con la famosa gripe española no fue de esta magnitud. La peste bubónica menos fue de esta magnitud. Aparte hay algo que complica las cosas en esta actualidad, a diferencia de hace 100 años, que ahora las redes sociales pueden estar totalmente en nuestra contra. Y hace 100 años no había redes sociales como tal. Y por ejemplo, en la H1N1 no la vivimos con la misma magnitud que la estamos viviendo esta. Yo creo que la H1N1 no es ni el 5% de lo que estamos viviendo con esta del COVID-19. Entonces, bibliografía como tal, de cómo restaurar la sociedad, en realidad no la hay como tal. Entonces tenemos un buen tema de investigación ahí. Sí, ese es un buen tema de investigación. Mi sugerencia sería empezar a cambiar el enfoque, empezar a apostarle a la colaboración y dejar de apostarle a la competitividad. Es decir, ya que pase todo esto, empezar a hacer movimientos de colaboración. Yo, ¿cómo le puedo echar la mano a la comunidad cómo me puede echar la mano a mí? No tratar de destacar o de destronar a otras personas con tal de yo avanzar para recuperarme yo a costa de fregarme a los demás. Que si pudiéramos hablar de una nueva conciencia, para mí eso sería lo bueno de una situación de crisis como esta que estamos viviendo. Que hiciéramos un cambio de conciencia.
pero un cambio de conciencia global, donde las políticas públicas estuvieran más orientadas hacia la ecología, hacia la colaboración entre los seres humanos, y no hacia la devastación de la ecología como lo estamos haciendo hasta ahorita. Pero en realidad, bibliografía como tal no la hay. Ideas, sí, creo que hay muchas ideas. Podemos comenzar a generar nuestras propias bibliografías, ¿no? Sí, claro, eso sería un buen proyecto de investigación. Estrategias de reestructuración psicosocial a partir del COVID-19. Así es. Por el CUSUR. Por el CUSUR. Muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas? Pueden dejárnoslas también por medio del chat para darle seguimiento. ¿Alguna inquietud que surja de parte de ustedes con respecto al tema, de parte de la intervención? Yo, sobre los modelos de atención e intervención en crisis en contextos universitarios o empresas, ahora se hace necesario también en pensar y en repensarnos en formas de intervenir para el regreso a nuestra vida, que ya no va a ser la nueva vida, ¿no? La nueva normalidad. Y yo pensaba, dentro del modelo que usted, o del trabajo que he hecho como interventor en crisis, brindando primeros auxilios, pero también desde el modelo de terapia breve, ¿qué recomienda es necesario instaurar y identificar y fortalecer en el programa y en la formación de competencias de nuestros egresados ahora en formación como psicólogos, y ahora también los que ejercen profesión? Si identificáramos retos y oportunidades en la formación de egresados y egresados que ahora se dedican, ¿qué podríamos identificar en competencias y qué podríamos trabajar en algún programa de intervención en crisis universitaria? Bueno, yo creo que una parte importante es darle una formación humanista al psicólogo. Y no me refiero a humanista en el sentido rogeriano, me refiero a una formación humana. Tener claro que el profesional de la salud es un ser humano que está a la escucha de otro ser humano y que está tratando de ayudar a otro ser humano que encuentre sus propias respuestas. Entonces, una formación humanista, no en el sentido rogeriano del tema. Y bueno, desarrollar competencias en esto de la intervención en crisis tendrían que desarrollar, no sé si lo tengan en el programa, tendrían que desarrollar el programa. Yo lo que sugiero es un semestre de intervención en crisis de teoría y un semestre de intervención en crisis de práctica. Creo que sería como que la línea principal. Claro. Muchas gracias, maestro. Sí está la ¿No? asignatura, pero evidentemente nos hace falta hacer intervención en situaciones reales de contextos de crisis. Me imagino que sí. Gracias. Bueno, jóvenes, ¿algo más? Hay algunas ¿O ahí le dejamos? No, hay algunas preguntas que quisiera leerte, por favor. En el segundo momento de intervención, en la segunda instancia, ¿no hay riesgo, por ejemplo, de elegir cierto tipo de intervención que no siga un protocolo? Bueno, de hecho, tiene un protocolo. Sea de corte psicodinámico, sea de corte gestáltico, sea de corte sistémico, esas 8 sesiones tienen un protocolo. Nada más que no les hablé a profundidad de ello. Muy bien. ¿Cuál sería la mejor estrategia en el momento de indagar el funcionamiento CACIC previo a la crisis, considerando que las personas no se encuentran en el mejor momento para dar una descripción precisa de esta? Bueno, ya que se estabilizó la situación de crisis, ya que dejó de hiperventilar la persona, ya que dejó de llorar, ya le puedes preguntar cuál es el funcionamiento CACIC antes de la crisis. Se pueden utilizar también a los familiares. Pudiera ser que hagamos una pequeña pausa, dejamos a la persona en el consultorio o dejamos a la familia adentro del consultorio y entrevistamos a la familia. Puede ser delante del consultante, puede ser fuera del alcance del consultante. Y a veces la familia da muy buenos argumentos de qué fue lo que pasó antes de la crisis, o sea, en el contexto previo de la crisis. Cuando se hablaba del comportamiento familiar y la crisis, es en toda la familia. ¿Se debe intervenir con todos al mismo tiempo o se interviene por separado? Si es crisis de familia, es con todos al mismo tiempo. Hay protocolos para hacer entrevista familiar en situaciones de crisis y se trabaja con todos al mismo tiempo. ¿Se utiliza algún esquema de entrevista para la elaboración del CACIC? Sí,
te vas a preguntas en este orden: conductas, afecto, somático, interpersonal y cognoscitivo. Y son 3 o 4 preguntas nomás, porque en una situación de intervención en crisis no tenemos tanto tiempo como para hacer una serie de entrevistas. Por ejemplo, para hacer un psicodiagnóstico ocupas 3 o 4 entrevistas. En la intervención en crisis no tenemos 3 o 4 sesiones. Tenemos una sola sesión y es de 40, 45 minutos, 50 minutos. El manual de guía de preguntas de terapia breve, intensiva y de urgencia puede ser de utilidad para elaborar algunas preguntas durante la valoración CASIC. Sí, sí, puede ser de ayuda, nada más que es de corte psicodinámico. Pero sí, claro, es de mucha ayuda. Muy bien. En el caso de los niños o con alguna discapacidad, ¿el protocolo es el mismo? No, depende de la discapacidad que tengan. Tenemos que evaluar qué tipo de discapacidad tienen para saber qué tipo de intervención vamos a hacer. Sí, no puede ser el mismo. Muy bien. Se nos pide que no demos intervención a nuestros familiares o amigos, pero para los primeros auxilios psicológicos, ¿es posible eso? Sí. Sí, los primeros auxilios psicológicos sí los podemos hacer con gente de nuestra familia. Ya la intervención en crisis de segundo orden ya la tiene que hacer otra persona. Bien, maestro, pues agradecemos infinitamente tu participación, tu colaboración en esta conferencia magistral, en las actividades que conforman las jornadas académicas virtuales de psicología del Centro Universitario del Sur. Agradecemos a cada uno de los participantes su presencia, las preguntas que también han estado generando. Y pues bueno, le cedo la palabra a la coordinadora que tiene información importante que compartirnos. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias por su apoyo. Chicos, les quiero agradecer su asistencia y permanencia, jóvenes egresados, invitados especiales desde cualquier lugar. Es importante decirles que el material se va a colocar en canales de YouTube para que esperen y si quieren compartir la información. La sesión del próximo viernes es la última, así que quienes han seguido esta maratón de webinars pueden integrarse a la sesión que es Introducción a la Terapia Dialéctico-Conductual. Les podemos dar la pauta. Sí es importante, el trabajo es a partir del enfoque de terapias de tercera generación y pues los esperamos en nuestro próximo webinar. Les voy a mandar también las ligas y si alguien desea la información y entró de manera directa a la liga, regístrese para que quede en nuestra base de datos y poderles mandar el material de las siguientes sesiones. Hay algunos que esta liga la compartí porque cambiamos el uso del Zoom de USUR porque no estaba habilitado, estaba ocupado el espacio en el que el maestro nos pudo dar la conferencia, él tenía otro espacio y no lo cambió. Pues es todo. Muchas gracias a todos y obviamente también sabemos que este material es de gran utilidad para ustedes en su formación, pero también en el momento en que queramos un recurso de apoyo y me parece que la presentación, la generosidad del maestro de habernos dado un material tan didáctico, tan digerible, permite que ustedes también puedan hacer uso de él. Y esa parte pues se le reconoce y se le agradece al ponente. Pues muchas gracias por todo, nos vemos pronto. Si alguien quiere dejar su correo electrónico, yo voy a guardar el chat, voy a tomarle algunas impresiones. Si alguien quiere dejarme, si no está registrado en plataforma, solamente su correo, y si no, regístrense, y si no se han registrado a la que viene, pues regístrense también. Muchas gracias, chicos. Hasta luego.